Una nueva comunicación. Me dicen que está en línea el diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Juan Cruz Cándido. Diputado, ¿cómo le va? Buen mediodía. Andrés Batistela lo saluda. Hola Andrés, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Lo contactábamos para charlar sobre este proyecto que usted impulsó en un momento, que es el bono para docentes reemplazantes, y sabemos que hay un veto del gobernador. Le pido que sea didáctico para nuestra audiencia sobre el camino que transitó todo esto, Cándido. Bueno, vos lo decías, en mayo presentamos un proyecto para que los docentes y asistentes escolares reemplazantes, los dos docentes y asistentes escolares que no estaban trabajando y que por estar en los registros del Estado tampoco podían acceder a beneficios como el IFE, pudieran tener una asistencia financiera, económica, de parte del Estado provincial. Ujú. Presentamos la ley, dimos media sanción en diputados, pasó al Senado, el Senado hizo algunas modificaciones sustanciales, pero que nos parecían que teníamos que acompañar para garantizar que por lo menos haya una ley provincial que le dé este derecho a los trabajadores de la educación, y luego terminamos las dos cámaras por unanimidad sancionando esta ley. Ujú. Nosotros, que somos opositores, y también el partido de gobierno. Ujú. El gobernador decidió vetarla, hacer una propuesta alternativa que básicamente excluye a la gran mayoría de los beneficiarios de la ley, y ese veto fue rechazado por la Cámara de Diputados también de manera unánime, Ujú. incluyendo los diputados del partido de gobierno. Ujú. Cuando el veto pasó al Senado, que esto fue en el día de ayer, la Cámara de Senadores decidió dejar firme el veto del gobernador mediante la abstención de los senadores del Partido Justicialista. Se opusieron al veto los senadores de la Unión Cívica Radical, que son 7, pero esa cantidad no alcanzó para mantener el rechazo al veto, y por ende la ley 13.992 ya no tiene más vigencia, y hemos retrocedido a que los docentes y trabajadores de la educación reemplazantes hoy no tienen garantizado ningún bono ni ninguna asistencia, y queda todo a merced de la decisión del Poder Ejecutivo. Claro, ¿y cuál sería esa famosa propuesta superadora que tendría el Ejecutivo para esta situación, Cándido? En el texto del veto propositivo, lo que el gobierno hace en realidad no supera, sino que empeora Ujú. lo que era un beneficio para todos los docentes y los no docentes, para los que enseñan, pero también para los que ponen las escuelas en condiciones, para los que sirven el plato de comida que se sirve en los comedores escolares. Terminó siendo, según la propuesta del gobierno, algo reducido a un número de docentes nada más, que excluye a los docentes que hicieron reemplazos en privada y que excluye a todos los asistentes escolares. Y respecto a quiénes lo van a recibir, no lo tenemos claro, porque según la propuesta del gobierno es algo que van a definir entre educación y desarrollo social. Y respecto a cuánto se va a pagar, tampoco lo sabemos, y Ujú. tampoco sabemos si va a ser un solo pago o va a haber varios pagos. Eso en la ley que estaba votada quedaba a definirse en el marco de la paritaria. En este caso lo va a definir el Poder Ejecutivo por su propia cuenta. Claro. Esto me lleva a preguntarle, Cándido, cómo es la relación en este momento del bloque de ustedes, que es mayoría en la Cámara Baja, que es el del Frente Progresista Cívico y Social, con el Ejecutivo Provincial y con los otros legisladores del PJ. ¿Cómo está esa relación y ese diálogo hoy en día? Entre la legislatura hay un buen diálogo. Ujú. Nosotros obviamente comprendemos la posición en la que el gobierno termina poniendo a sus propios legisladores, que muchas veces tienen que defender medidas que son poco simpáticas, que no tienen muchas veces que ver con la historia propia del Partido Justicialista. Esto que estamos viendo ahora con los trabajadores de la educación es prácticamente un insulto a la historia del Partido Justicialista, justamente en la semana del 17 de octubre. Pero bueno, nosotros comprendemos esa posición, somos respetuosos de esa posición. Sí nos parece en este caso un despropósito que los mismos que hace un mes atrás votaron la ley, hoy voten el veto a la misma ley. Ujú. Y por el tema seguridad, digo porque su jefe de bloque, que es Maximiliano Puyaro y que fue ministro de Seguridad, generalmente uno lo ve en los distintos medios siendo muy crítico, principalmente hacia la figura del ministro Marcelo Saín. Digo,
¿Cómo están en ese diálogo, en lo que tiene que ver con la seguridad, que lamentablemente es uno de los problemas más graves que tenemos en Santa Fe y en Rosario principalmente? Mira, venimos pidiendo instancias de conversación nosotros con el Poder Ejecutivo, hasta ahora no ha habido ninguna de ellas. Le hemos pedido, hasta inclusive por un proyecto que se fue aprobado por la Cámara de Diputados, que se convoque a la Junta Provincial de Seguridad. No hemos tenido eco de parte del gobierno, anunciaron que lo iban a hacer, no lo hicieron, como tantos anuncios referidos a la materia de seguridad pública. Nosotros no discutimos con nadie en particular. Uh-huh. Nosotros entendemos que el responsable de la seguridad en Santa Fe tiene nombre y apellido, es Omar Perotti. Uh-huh. Nadie más que no sea Omar Perotti, porque él es el gobernador de la provincia, él es la autoridad y él es quien estableció en campaña su programa electoral de paz y de orden. Ya llevamos el 20% de la gestión y recién la semana pasada aparecieron las leyes de marco normativo de la seguridad pública, pero hasta ahora no ha aparecido el plan de seguridad. Uh-huh. Nos referimos al plan de seguridad con lo que se va a hacer aquí y ahora con la seguridad pública. Las leyes que fueron remitidas y que estamos estudiando tienen obviamente una complejidad suficiente como para estudiarlas en profundidad, pero no queremos que tampoco se llame engaño a la sociedad. Uh-huh. En su momento se decía que no se comenzaba a implementar un plan de seguridad porque no había ley de emergencia. Se votó la ley de necesidad pública y después se dijo que no había plan hasta que no haya leyes. Las leyes se presentaron ahora, pero con un pequeño detalle. La propia ley aclara que la implementación va a demorar 4 años. Uh-huh. No es un plan de seguridad del aquí y el ahora, algo que se prevé implementar dentro de 4 años. O sea que lo escribe este gobernador, pero la responsabilidad de aplicarlo la va a tener el gobernador que venga. Claro. Después otra discusión recurrente que veía y que lo aprovechamos que lo tenemos en línea es por los fondos que el gobierno provincial tendría en plazo fijo, si no me equivoco, Cándido, y que ustedes dicen, bueno, esto podría volcarse a otras situaciones. Digo, ¿cuál sería ese monto y en qué consideran ustedes que ese dinero podría volcarse? Ese monto ya está rondando los 30.000 millones. Ajá. Mirá, esto que veníamos hablando del bono le hubiera implicado pagar un bono mensual desde marzo hasta ahora, más o menos un 2% de lo que es el plazo fijo. Y sin embargo no se hizo. Y tenemos detrás nuestro a trabajadores, a comerciantes, a productores, a gastronómicos, a hoteleros que ayer tuvieron media sanción de un proyecto de ley que los acompaña y que protege la actividad. Uh-huh. Pero tenemos a sectores de la economía que han padecido y padecen todavía mucho las medidas que se han tenido que tomar para evitar el avance de la pandemia, y a su vez un sistema de salud que requiere mucho más personal que no está siendo contratado. Todo eso se podría haber abordado con el plazo fijo de la provincia. Sin embargo, se eligió, aún en esta pandemia, privilegiar el plazo fijo y la tasa de interés del plazo fijo por sobre el sistema de salud de la provincia y por sobre los sectores de la economía, la producción y el trabajo que están padeciendo enormemente las consecuencias de la cuarentena y de la pandemia. Eso decimos que se puede haber utilizado. Con 10.000 millones, con un tercio del plazo fijo, se podría haber puesto en marcha un programa que tuvo media de sanción en la Cámara de Diputados para la asistencia de los sectores de la economía. Y con un 20% del plazo fijo se podría haber puesto en marcha un programa que también tiene media de sanción en la Cámara de Diputados para ayudar a los comerciantes a pagar los alquileres de sus propios locales para que no se vean obligados a bajar las persianas ante la crisis que genera la pandemia. Claro. Cándido, le agradecemos por este contacto aquí con Agencia DERF y Canal 5 Santa Fe. Seguramente la vamos a seguir pronto. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande y buen fin de semana. Buen fin de semana. El diputado Juan Cruz Cándido de la Unión Cívica Radical en el bloque Frente Progresista Cívico y Social de la Cámara Baja de la Legislatura Provincial. Las notas se replican en Agencia DERF en www.derf.com.ar.